eh, como se muestra en el otro gráfico que sigue. Ahí podemos ver cómo las zonas inundables de la ciudad y cómo el cauce queda totalmente la costanera inundada. Se dice que el promedio anual del cauce es de 10 metros cúbicos por segundo, pero se estima que cada 2 años puede llegar a crecer a 250, con una lluvia, digamos, el caudal, y ya con 100 metros cúbicos por segundo ya se inunda la costanera, así que el problema, acá podemos ver en el corte cómo serían los 10 metros cúbicos por segundo, y cómo con una frecuencia media crece a 400 o 500, y como con 900, que es poco frecuente, pero es posible de acá a 50 años, podría llegar a inundarse el centro de la ciudad de Córdoba. Perdón, que te interrumpa. Este dato de 900 metros es un dato duro, por así decir, es un dato que nos brindó Hidráulica, que es lo que se toma por la normativa que se dictaminó, no me acuerdo qué año, para definir las líneas de ribera. Por eso, nada, si bien es un dato exagerado porque es poco frecuente, como dice la ABUS, dentro del marco legal de pensar algo en el río, creímos que era importante considerarlo. De todas maneras, también estamos como pensando como en una ciudad que puede seguir creciendo y se puede seguir impermeabilizando, entonces como que también lo tuvimos en cuenta por eso. Como solución proponemos 2 piezas de infraestructura que lo que hacen es controlar el desborde. Tomamos estos caudales como parámetros para hacer los cálculos de las dimensiones de las piezas. El siguiente objetivo es el del saneamiento, cómo sanear la contaminación del río. Las principales causas de la contaminación son las conexiones clandestinas, el colapso de las mismas y de bordes cloacales, la impermeabilización del suelo y la falta de espacios verdes y la escasez de flora y fauna. El 90% de los desagües pluviales de la ciudad culminan en el río Suquía, por lo cual arrastran todo al río. Esto es un gráfico del índice de la calidad del agua, donde podemos ver que la línea de trazo es como el índice aceptable, y cómo entra como bastante aproximado a lo aceptable y desciende en el transcurso de la ciudad. Los desagües van directo al cauce, hay una falta de control residual de los mismos, y la solución que proponemos es que estos desagües lleguen a estas canalizaciones, controlando la contaminación del cauce. También proponemos sistemas de bioremediación, tanto por oxigenación del agua mediante cascadas a lo largo del cauce, o por lagunajes de fitorremediación con el uso de especies vegetales. Otro de los objetivos tiene que ver con la problemática de la obstrucción del espacio público y el tránsito privado, cómo solucionar el problema de inaccesibilidad al río Suquía. Las principales causas se da por las distancias que hay en la ciudad, que hay que recorrer, el uso exclusivo del vehículo privado antes que el público, y bueno, los paradigmas del movimiento moderno que se siguen manteniendo hoy en día. La velocidad máxima de la costanera es de 60 kilómetros por segundo, o por hora, que algunos la sobrepasan, y como solución proponemos contener el tráfico en un conducto soterrado o aterrazado, dependiendo de la topografía de la costanera, donde se tendrían en cuenta las 2 manos vehiculares. Con respecto a la contaminación ambiental, damos como solución la movilidad pública,
1,2 millones de personas mueren al año por accidentes de tránsito, y los vehículos estacionados ocupan el 95% de los espacios públicos, además de la contaminación que genera el uso vehicular privado. Bueno, acá en el gráfico se puede ver la obstrucción del espacio público y cómo proponemos un transporte público, en este caso un tranvía, a lo largo del río, haciendo uso también de la línea de contención. Esta parte vendría a ser la parte de tejido, que estábamos trabajando en conjunto con los chicos. Como la ciudad está dividida y la solución que ellos proponían de unificarla. Acá se puede ver un imaginario donde se muestra el río Suquía hoy en día, con la inundación y cómo se inunda la costanera, inhabilitando el uso vehicular de la misma, y como solución las piezas de contención y el nivel controlado del agua. Bien, un poco más específico, yendo a la pieza que nosotros proponemos, que soluciona, por un lado, la contención del río. Ahí se puede ver desde la izquierda que el cauce por desborde alcanza la compuerta que está en el sector el superior de ese borde, ingresa en la pieza, y de esa manera nosotros podemos lograr determinar la cota de inundación según la lluvia, sea leve o excepcional. No la pases, Santi. Del otro lado, el desagüe pluvial ingresa a la pieza, evitando que toque el agua del río en el exterior, digamos. Sí se mezcla dentro de la pieza y genera una mayor fluidez por sus características materiales, pero no llega a tocar el cauce, con lo cual no evitamos en una gran medida la contaminación del mismo. Ahora sí, pásala. Bien, como una prefiguración de las dimensiones de la pieza. Bien, en este caso nosotros determinamos como una pieza estándar, donde vemos arriba a la izquierda, esta soluciona las lluvias excepcionales de 950 metros cúbicos por segundo, pero a la derecha tenemos una que soluciona el agua en el caudal de unos 700 metros cúbicos por segundo. Esta situación se da antes de la cañada, en una lluvia excepcional, y puede ser ubicada en el sector sur únicamente. Es decir, nosotros lo que intentamos hacer es dar una solución según las necesidades que se tenían en cada tramo del río. Como de esta manera nosotros podemos hacer un poco más económica esta pieza y lograr la misma solución. Por ejemplo, también la que está abajo a la derecha, que es la ruta del dique. En un dique, por ejemplo, en este caso, el agua tiene una cota menor en la que ya ingresa la pieza, y la pieza en sí comienza a funcionar incluso en las lluvias más frecuentes, por lo cual digamos, la inversión tiene más sentido también. Pasamos. Acá lo que intentamos mostrarles es un poco el proceso con el que determinamos las medidas tanto de la pieza como del cauce que nosotros comenzamos a trabajar. Estábamos determinados por ciertas áreas que debíamos dejar libres para que corra el agua correctamente, y lo que obtuvimos fueron dos cotas de inundación. Por un lado, la de más 250, el cero estaría tomado en el pelo del agua de un día normal, exactamente donde está el puntero, y
Entonces, lo que estoy diciendo es que en el más 250 es la cota de inundación de unas lluvias frecuentes, y en el más 390 es de una lluvia excepcional. Lo que nosotros consideramos son tanto el área del cauce como las de las dos piezas en sus bordes. La ecuación que nosotros, con la que obtuvimos todos los resultados, es la ecuación de Manning, que también incorpora. Pásala, Santi. Ahí. Bien, en una lluvia frecuente, entonces ahí se puede ver gráficamente que el pelo de agua estaría a los 250, y lo que aprovechamos de esto es determinar un área que no se inunde en una lluvia frecuente, no se inunde, que nos permita generar algo distinto en este cauce, que en este caso lo está representado con una línea roja a la izquierda del cauce. Y bueno, en cuanto a los datos, podemos decir que una lluvia frecuente es de 400 metros cúbicos por segundo, y el cauce en este caso nos queda de 508,76 metros cúbicos por segundo. Pasamos. Ahora sí, en una crecida excepcional, que tiene una frecuencia de una vez cada 10 años, trabajarían al máximo tanto el área del caudal como las piezas, pero aún así no se inundaría nada más que el cauce. Pasamos. En cuanto a la movilidad privada, como habíamos comentado, creo que habíamos comentado, ambas manos de la costanera se unifican, y nosotros lo ubicamos en el borde norte, que después lo van a ver en un mapeo más gráficamente. Lo que nosotros proponemos es hacerla bajo tierra, cosa de que nosotros podamos liberar la superficie, hacer que el tejido tenga una conexión directa con el cauce, que de todas maneras nosotros no sacamos el auto de la superficie, pero proponemos una calle de velocidad baja, y priorizamos al peatón y las ciclovías. Entonces, ambas manos quedan sin interrupciones también en la avenida, digamos, en la costanera, generando este bypass, digamos, de evitar el centro o de llegar a este más rápido, sin interrupciones, que sea más fluido. Esta sería como una prefiguración. Ahora bien, en el caso de que esté ubicado el bypass, al lado de la pieza, tuvimos que buscar una solución para los desagües pluviales que no iban a atravesar el bypass, y a lo que llegamos fue a una pieza específica, digamos, que tiene un compartimiento aparte en su parte inferior con los desagües, y de esta manera, digamos, el saneamiento sería mucho mayor, ya que el agua el agua del cauce que ingresa a la pieza ni siquiera tiene contacto con los desagües pluviales de la ciudad, y queda limpia de por sí, digamos, y la que habría que tratar ahora sería solo la de los desagües pluviales. Pasamos. El caso específico en los bajopuentes, la pieza no tiene una abertura, digamos, en la que el agua ingrese, ya que tiene que atravesar más rápido porque se disminuye el cauce, la superficie del cauce. Y en el caso del tranvía, que a lo largo del recorrido que proponemos siempre va sobre la pieza, en el caso del puente, con sus respectivas rampas, terminas pasando por el puente, pero a nivel, por lo cual se debería solucionar ese cruce en cuanto a peatones y autos a ese nivel. Bueno, este es el sector que trabajamos, que comprende desde la isla de Los Patos hasta el centro cívico.
Trabajamos primero en esta escala para definir los lineamientos y los trazados generales de estas 4 infraestructuras que trabajamos, y luego se hicieron acercamientos en los puntos más relevantes. También, pensando un poco en la factibilidad del proyecto, primero trabajamos con una hipótesis de una posible primera etapa de construcción del proyecto en el sector que está ahí marcado como master plan, que abarca el arco del área central en el mercado. Realizamos por un lado un plan general para este sector y después fuimos haciendo acercamientos en el Parque Las Heras, en el sector ahí del centro donde están los puentes peatonales. También nos enfocamos en el intercambiador que proponemos en el puente Maipú. Y por otro lado, desarrollamos un proyecto de fitodepuración en Isla de los Patos y otro proyecto de saneamiento y retorno del agua en el centro cívico. Pasa si querés. Este es el trazado de la primera infraestructura, que es la contención. Ahí se puede ver la pieza como en su tamaño reducido, como explicaba Ari antes, de cañada, y luego de cañada en su tamaño que soporta los 900 metros de cauce. Y a su vez se puede ver el trazado del paseo recreativo en negro, que se ubica una cota intermedia entre el río y la capacidad máxima de las líneas, lo cual nos permite generar un espacio público en esta cota, que además de contener las inundaciones, nos permite soportar el cauce intermedio de los 450. Además de esta cota intermedia, generamos los 2 diques en la Isla de los Patos y en Parque Las Heras, que además de regular el nivel del río en su cauce normal, nos permite generar piscinas o estanques que permiten un uso más recreativo y deportivo, como deportes acuáticos, canoa, nado, etc. Paso a saneamiento. Con respecto al saneamiento, la misma pieza proyectada nos permite recoger el agua de los pluviales. Ahí se puede ver el tramo en el margen norte que posee la cámara de pluviales cuando se encuentra vinculada al bypass. Y se pueden ver las diferentes estaciones de fitodepuración que tienen como objetivo ir limpiando progresivamente el río hasta llegar al final en el centro cívico, donde el agua es finalmente saneada y de vuelta al río una vez limpia. Por otro lado, se desarrolla una infraestructura en la unión con el arroyo La Cañada, que es una de las principales fuentes de contaminación del río, entonces directamente ese agua es desviada a una de las piezas y finalmente es saneada, y así se evita que entre en contacto directo con el río. Con respecto a la movilidad alternativa, acompañando a la infraestructura de contención, se propone un tranvía que aprovecha también la cualidad de eje conector que tiene el río en sentido este-oeste de la ciudad, y que hoy no puede ser aprovechada porque al inundarse la costanera no se puede establecer una línea de transporte público permanente. Se proyectan 7 estaciones intermodales que condensan paradas de tranvía, estaciones de bicicleta y servicios públicos básicos, que son las 7 que están ahí marcadas. Si quieres pasar al trazado de las bicisendas. El otro eje que trabajamos en la movilidad sustentable es el transporte en bicicleta, y proyectamos 2 jerarquías de bicisendas. En amarillo se puede ver la bicisenda de primera jerarquía, que es una bicisenda de vía rápida, y su objetivo es la conexión segura y eficiente de los ciclistas. Y por otra parte, en negro, el paseo recreativo, que tiene un objetivo más bien deportivo y de paseo, donde el uso de la bicicleta también convive con otros medios de movilidad más recreativos, como rollers, patinetas, correr, etcétera, que está directamente vinculada al cauce del río. Con respecto a la movilidad de vehículos particulares, la avenida la costanera decidimos condensar ambos sentidos en el margen norte, que fue la hipótesis que trabajamos este año. El año pasado habíamos probado primero condensando los 2 márgenes los 2 sentidos, perdón, en el sur, y este año trabajamos con la hipótesis en el margen norte, que fue la que quedó definitiva. Y comenzamos a condensar ambos sentidos en la Isla de los Patos, y luego se devuelve a su tránsito común, digamos, en el centro cívico. Esta operación tiene como objetivo proveer de una vía rápida, sin interrupciones de otras calles, que conecte la ciudad y permita atravesar rápidamente el centro o llegar a él directamente. El bypass, como explicamos, se encuentra terrazado o soterrado según la topografía lo permite, y permite una llegada al río mucho más amena sin la interrupción de la vía rápida. Se puede observar ahí el primer tramo de la costanera aterrazada, y no llevo a leer. Son los 800 metros aterrazados.
luego 2.400 metros soterrados, luego nuevamente aterrazado y finalmente la costanera a nivel. Además, acompañando esta operación, el bypass tiene 3 grandes nudos de ingreso y egreso, donde cada uno se proyecta un estacionamiento vehicular y un intermodal que lo acompaña, con el objetivo de permitirle al vehículo particular el estacionamiento de los vehículos particulares y luego acercarse al centro con otros modos de movilidad más amigables. Bueno, ahí están los intermodales, uno se proyecta en Cañada, el otro en el Puente Maipú y otro en el Centro Cívico. Y bueno, tiene como objetivo tratar de liberar el espacio público del área central un poco del vehículo y permitir condensar el vehículo privado en estos estacionamientos. Bueno, pasando a una planimetría en escala 1 en 7000, nos centramos más en el área del centro. Hacemos una aproximación desde el Puente Nuevo sobre el río Suquía, en unión con la Cañada, hasta el centro cívico, para poder tener una relación más próxima con el proyecto planteado. En cuanto al diseño del espacio público, aprovechando el soterramiento de la costanera, sobre el arco norte planteamos un rediseño del Parque de las Heras, en continuación con áreas de parque y zonas que posibiliten la permanencia y el paseo de los usuarios. Así también, siguiendo digamos con esta idea, planteamos una placa gastronómica con food trucks enfrente a las manzanas del tejido del distrito de Abasto, culminando en la nueva sede del Consejo Deliberante en conjunto con su plaza, generando así una integración continua entre estas zonas. También sobre las vías del ferro urbano planteamos un paseo lineal acompañado de un tratamiento de solado y también de vegetación a lo largo de todas las vías. Próximo a las torres GNI, siguiendo con el diseño, digamos, de este espacio público, debido a las diferencias topográficas, la costanera comienza su aterrazamiento, el cual es aprovechado, digamos, para extender el espacio público a modo de parques y plazas, generando una llegada más agradable al río, provocando, digamos, así como un continuo mirador hacia el mismo. Por otro lado, no alto. Por otro lado, el borde sur, el arco sur, rescatamos la rambla del proyecto de Miguel Ángel Roca y establecemos un parque lineal que acompaña todo el borde de la costanera con un espesor absorbente que contribuye al mismo tiempo con dotar el sector de mayor absorción de agua y control de los pluviales. Bueno, en relación al cauce también, bueno, planteamos el paseo recreativo que comentaba mis compañeras, una cota intermedia, lo que permitía, digamos, generar partes y zonas inundables a modo de diques, como es ahí el dique en Parque Las Heras, y también lagunas de fitodepuración ahí mismo, y también ahí a la derecha donde está marcando Santi. Bueno, con respecto a la movilidad, también se pueden observar los intermodales que planteamos, que contienen la parada del tranvía, el alquiler de bicicletas y servicios públicos, y también proyectamos en mayor escala el intermodal Abasto, que es un edificio en esquina que contiene en planta baja locales, también bibliotecas y servicios sanitarios, y también estacionamientos en subsuelos, y en una terraza un programa más recreativo y de uso social, donde se aprovechan las visuales al río. Si quieres pasar, Santi, a la otra. Bueno, en esta planimetría hacemos una aproximación más todavía desde el puente Centenario hasta el puente Maipú. En esta planimetría lo que se puede ver es más en detalle la interacción de los espacios y las transversalidades con el arco sur y el arco norte,
mediante los puentes peatonales que desembocan en la plaza, en la placa gastronómica, y esto mismo, digamos, se integra a las plantas bajas de los edificios de las manzanas del tejido a renovar. Eh, este, bueno, el paseo recreativo también incorpora gradas y rampas que de manera ondulante va haciendo tangente, digamos, con la línea, y de esa manera te permite, digamos, la llegada al río, bueno, mediante estas rampas y gradas. Bueno, haciendo zoom a los tres sectores que había mencionado mi compañera anteriormente, esta es una axonometría del Parque Las Heras, en donde, bueno, se puede ver, digamos, el rediseño del parque, dejando espacios para un uso deportivo como las canchas, y también lugares para que se posicionen las ferias, lugares de plazas, parques, el paseo, bueno, también se puede ver la costanera soterrada, y cómo se permite esa interacción y la llegada al río con las gradas y, y bueno, y esta interacción, digamos, con el agua y esa parte inundable que va teniendo como distintas niveles de menos profundo a más profundo. Ahí se puede ver en el corte también cómo, por ejemplo, el paseo recreativo integrado, que vendría a ser la línea roja, cómo llega, digamos, a nivel y permite formar esta zona inundable para que, bueno, pueda ser aprovechada. Este vendría a ser el otro sector, donde es bueno, la axonometría del puente Maipú, y acá se puede ver cómo se ve el sistema de fitodepuración, cómo se generan esos estanques gracias a ese paseo recreativo, y cómo se adosa de programa el cauce del río. A su vez, del lado izquierdo se ve el estacionamiento que anteriormente Sofía decía, en conexión con un puente peatonal que vincula dos estaciones del tranvía. Acá se puede ver el corte, y el próximo sector es el del área central, que está en vinculación también con la próxima tesis que van a presentar, que es la de tejido, y cómo se genera otro puente peatonal, generando el vínculo y la interacción de los dos márgenes de la ribera, con un paseo también que se aprovecha en la superficie de lo que vendría a ser el bypass. Ahí no sé si se alcanza a ver en el corte la relación con el tejido. Bueno, esto fue más o menos todo. Nada, esto primero que estamos como en un proceso todavía gráfico para terminar las piezas, por eso hay cosas por ahí que están como a medio camino. Y otra que nada, entendimos el proyecto siempre como una investigación constante, y tampoco pretendemos que sea como un producto acabado, sino que una forma por ahí un poco utópica por los precios y las situaciones del país de resolver los problemas. Pero bueno, esta forma de entenderlo también nos permite plantear la posta de cuál sería el inicio de un nuevo trabajo ya en miras de algo más factible, quizás no siendo tan ambicioso, pero bueno, creemos que siempre es bueno proyectar para más y no para menos. Eso fue todo.